Buenas noches, compañeras, compañeros, vecinos. Para nosotros es un honor esta invitación que recibimos de esta agrupación del Movimiento de Participación Popular por varias razones. El lunes pasado hizo 50 años que mataron a Leonel y me tocó estar al lado de él. Creo que estas cosas, esta parte de la historia, son las cosas que tenemos que saber, analizar, evaluar, ver qué ha pasado. Para mí es una enorme satisfacción que estén acá, además de mi querida compañera Cristina, con la cual caímos juntos. Nuestro hijo mayor nació en la cárcel. Que estén acá con nosotros dos queridos hermanos, amigos, compañeros, hermanos de Leonel, como son Eduardo El Panta y Luis Efraín Martínez Platero. Con ellos hemos mantenido en estos años una preciosa relación que surgió después de lo que pasó con Leonel y que nos hemos ido encontrando en la vida en estos 50 años que han pasado. En mi caso, además, en el de Cristina, yo me crié acá en Salinas. Vinimos en 1956, cuando todavía no estaba hecha la interbalnearia. Cristina se crió en Parque del Plata. Tengo el placer, está ahí en el fondo el Yuca. Con el Yuca fuimos juntos a la escuela y jugamos juntos al fútbol. En una foto del cuadro de fútbol de Salinas de fines de la década del 60, principios del 70, él jugaba bien, yo pateaba. Y esto es parte de esa historia que sigue hoy. Acá hay otros queridos compañeros y compañeras y vecinos. Y tener el placer de reencontrarnos, de estar acá, de haber pasado estos años, donde hemos tratado de seguir estando. Cuando podemos dar una mano, como se está dando una mano con las ollas populares y los merenderos de la zona. Está el compañero Zapata acá, con quien compartimos años de militancia sindical posterior a la cárcel. Y bueno, estamos colaborando. Ahora recién hablábamos que llegó una colaboración de leña de Paysandú y bueno, va a poder venir leña para acá. Y hace pocos días fue a buscar harina y aceite para las ollas de la zona. Y digo estas cosas porque creo que tener el honor de tener acá a Lucía, a Óscar, a todos ustedes, a todos y todas, cada uno de ustedes, tenemos un periodista local como Henry, que está acá, y ya me metió esto acá el microfonito. Gracias, Henry, por estar. Y tenemos un periodista nacional como es Mauricio Almada, que está también haciendo un libro sobre partes de estas historias y que creo que también es muy bueno que reflexionemos estas cosas en estos tiempos. Es difícil, seguramente hoy, en el 2022, contar, comprender
entender, analizar cosas que pasaban hace 50 años atrás, de las cuales muchas y muchos de los que estamos acá somos protagonistas. Cristina y yo éramos maestros de escuela. Tuvimos la satisfacción de ser alumnos y maestros en las escuelas que habíamos ido. Yo fui alumno en la escuela de Salinas y maestro en la escuela de Salinas, fundador del Liceo Popular de Salinas. Y Cristina fue alumna y maestra de la escuela de Parque del Plata. En aquellos tiempos, como dice siempre ella, a la escuela le quedaba 2 médanos de distancia de su casa. ¿Y por qué gente como nosotros, como tantas y tantos, habíamos concursado, teníamos cargo de maestro por concurso, estábamos efectivos ya, ella en Parque del Plata, yo en La Floresta? Tratábamos de cambiar el mundo. ¿Por qué tratábamos de cambiar el mundo en esos tiempos? Hace 50 años atrás, y bueno, con nuestros errores y algún acierto, seguimos tratando de cambiarlo ahora. Y hay que seguir tratando de cambiarlo, sin duda. Porque nosotros, por ejemplo, nos habíamos casado recién. Teníamos donde vivir, teníamos un trabajo efectivo. ¿Y por qué hacíamos estas cosas? Y bueno, porque en Uruguay y en el mundo pasaban cosas. Tratemos de irnos a 1972. Y en Uruguay, en 1967, 68 pasaban cosas. 69 pasaban cosas. Nosotros estábamos estudiando para ser maestros y ahí, por ejemplo, luchábamos por el boleto estudiantil, porque teníamos que ir desde Salinas y de Parque del Plata, primero hasta el centro de Montevideo y después hasta allá, hasta frente al Prado, en Camino Castro. Y luchábamos por el boleto estudiantil, por el comedor para los estudiantes y por un tercer turno nocturno, porque así podíamos trabajar y seguir estudiando. Y ahí empezaron las cosas, por ejemplo, algo que después la vida me hizo acercar bastante. Cuando Pacheco crea la COPRIN y elimina los consejos de salario. Y eso no era casualidad, era parte de una política que estaba pasando, porque sacar los consejos de salario era parte de rebajar los salarios, rebajar las condiciones de trabajo. Lo que significaba las distintas luchas que teníamos con la huelga de los bancarios o la huelga de los frigoríficos. Veíamos acá, porque en aquella época no es como ahora, que estamos hablando de 30, 40 mil personas que viven acá. Alcalde, ¿no? Éramos 2.000, 2.500, nos conocíamos todos. Cuando venían a llevarse preso un bancario que era vecino, imagínense en esos tiempos. La clausura de los medios de prensa, que eso fue anterior a la dictadura, si es que fijamos la dictadura como es desde el 73. Las medidas prontas de seguridad, el estado de guerra interno, la justicia militar para personas civiles, el no poder juntarse, no poder hacer cosas como esta. Y esa gente común que éramos y tratamos de seguir siendo,
Ustedes fíjense, el comité de Víctor Deri, acá enfrente tenemos al trigo, el Víctor Deri que está junto al arco, del cual tengo el honor de haber sido fundador y secretario de ese comité. El negro Deri era pintor de casa, vivía a la vuelta de mi casa, ahí en el Mojón del 39. Yo vivía en esa casa de las 3 Arcadas, que ahora venden autos. Y el negro Deri vivía a la vuelta, con Graciela, su hija, con Silvia, su hija, con Pocha, su esposa. ¿Y por qué hacíamos estas cosas? Fíjense ustedes, el 6 de marzo del 71 creamos el comité. ¿Dónde? ¿Dónde se crea ese comité, el primer comité de Salinas? En la iglesia. En el salón parroquial de la iglesia, a ver si alguno me ayuda, Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría. Con el tiempo los 3 curas terminaron en cana. Juan, Alfonso y el otro no me acuerdo el nombre ahora. Ahí vino Sereñi, vino Baliña, y cosas de esos tiempos que tenemos que entender. Fíjate, estoy hablando del 6 de marzo del 71, antes del acto de la intendencia. El magnífico acto que fuimos en camión, en esa época se iba en camión. Y cuando llego del acto que habíamos fundado el comité, mi viejo me había puesto la cama, los libros y la ropa al borde de la interbalnearia. Eso era en esos tiempos. Mi viejo era colorado. Yo había sido secretario de actas del Club Colorado que estaba en el fondo de mi casa, con 15 años. Y ahí me fui a vivir con mi querida compañera de vida que está acá, a su casa en Parque del Plata. Y esas cosas que pasaban, que teníamos que entenderlas, esas cosas familiares, duras. Después mi viejo sí fue a visitarme a La Cana, mi viejo y mi vieja bancaron la cárcel mía, la cárcel de Cristina, la cárcel de mi hijo. Ustedes imagínense mi vieja saliendo en ómnibus de acá a ir a levantar a nuestro hijo en el Prado, donde estaba Cristina presa, y llevarlo al Penal de Libertad o a San José, donde lo conocí, y después llevárselo a Cristina, y a veces hacerse todo eso en ómnibus, y después no había visita, porque me resulta que yo me había portado mal, o Cristina se había portado mal, o Daimán había cruzado una raya en el piso que no podía cruzar siendo un niño de meses. Y esas cosas que hacen que en esos tiempos uno decida transitar este camino que transitó. Que eran otros tiempos, porque fíjense ustedes que hoy estamos hablando de esto, de algo que pasó hace 50 años. Pero fíjense que en el 70 hacía muy poco que Baltasar Brum, que había sido presidente de la República, se había matado en la puerta de su casa en contra del golpe de Estado de Terra. Hacía solo 30 y pico de años. Que acá muy cerca, en Olmo, habían asesinado a Julio César Grauer cuando volvía de un acto del Partido Colorado en Mina. Y lo asesinaron a Grauer en Olmo y lo dejaron desangrar. Y el Paco Espínola, que tuvimos de profesor, una eminencia de nuestro país, Maragato, que tuvimos de profesor en magisterio, uno de los especialistas del mundo
en el Quijote de la Mancha, el Paco Espínola hacía, en el año 35 había salido con los blancos armados en las cuchillas contra los golpes de terra. Y la guerra mundial del 45, nosotros fíjense ustedes, vinimos acá en el 56, 11 años después que terminó la Segunda Guerra. Mi padre, lo digo con honor, se había anotado como voluntario entre otros miles de uruguayos para ir a pelear del lado de los aliados. Iba a hacer enseñanza militar voluntaria a ir a pelear con los aliados. No fue, pero ese era el clima de esos tiempos. Y digo estas cosas para ubicarnos, porque a veces si no puede parecer como que acá hubieron unos locos, acá vemos varios de esos locos, que se nos ocurrieron determinadas cosas y que dejábamos, sin duda, arriesgábamos cosas en ese proceso, estando nosotros en una buena posición. Mi padre tenía el boliche, éramos maestros, estábamos efectivos por concurso. ¿Y por qué nos metíamos en estas cosas? Porque creíamos que había que cambiar el mundo, porque no podía ser que se clausuraran medios de comunicación, porque no se podía ser que se llevaran trabajadores sindicalistas presos, porque no podía ser que se congelaran los salarios y las jubilaciones, porque no podía ser que la gente no pudiera reunirse, porque no podía ser que acá hay unos cuantos barbudos, no se podía, andar con barba era sospechoso. Y en ese proceso, después de las elecciones de noviembre del 71, decidimos empezar a colaborar con el MLN, conjuntamente con mi compañera. Y seguíamos, ella en el comité del Frente Amplio de Parque del Plata, yo en el comité del Frente Amplio de acá de Salinas, y seguíamos trabajando y siendo gente común, y yo creo que esa es una característica muy importante de nuestro país, diferente de lo que sucedió en otros países de América Latina, con movimientos armados, de ser gente común insertada en la sociedad, que trataba de hacer cambios por el mundo. Y en ese proceso conocemos a esta figura que nos da un ejemplo extremo, enorme, de entrega y de solidaridad, que se llama el querido Leonel Martínez Platero, que cuando pasamos por acá con Cristina miramos y tenemos ese recuerdo adentro. El que esté acá el Panta y Efraín no es una casualidad, es parte de esta construcción histórica. Y otros compañeros que están acá. Un compañero que también conocimos en la Cana, el compañero, y tantos otros que están acá. Ese día, del cual el lunes pasado se cumplieron 50 años, el 13 de junio del 72, en la mañana se realiza en Parque Plata un gran operativo de la Fuerza Conjunta. Y un tiroteo. Nosotros estábamos en casa, ahí en Parque Plata, tomando unos mates, aprontándonos para ir de tarde a las escuelas, a trabajar. Sentimos los tiros, pensamos, bueno, vamos a tener de nuevo alguna requisa, algún allanamiento, como ya habíamos tenido. Y de repente vemos llegar, entrando a la casa a Leonel. Ya se venía agarrando el estómago, pues ya le habían pegado un balazo en el tiroteo.
Llega a casa, atendemos con Cristina, conversamos un poquito, qué vamos a hacer. Y ahí ese ejemplo, reitero, notable, enorme, extremo. Cuando uno solidariamente, como lo hace Leonel, da la vida por los demás. Llega herido, ahí se acomoda un poco en casa y bueno, y nos vamos. Y Cristina quedó en casa y con Leonel nos fuimos en la moto que yo tenía, la motoneta, la Rabbit. Y bueno, y lo primero que conversamos antes de salir, bueno, pero nos vamos. Tratamos de irnos, de escaparnos, de fugarnos. Dice, no, me dice Leonel. Tenemos que ir a ayudar a los compañeros. Porque estamos en un tiroteo y hay gente que está muy jodida. Está más jodida que yo, que estoy herido. Y ahí arrancamos. A tratar de ayudar si se podía. Por eso este ejemplo de humanidad, de solidaridad, de dar la vida que nos deja Leonel, a nosotros nos marcó, a Cristina, a mí, nos marcó, creo que para siempre. Salimos, a las pocas cuadras nos para una camioneta policial y bueno, y ahí el segundo balazo por la espalda que termina liquidando a Leonel, que se va tirado arriba de la camioneta gritándole asesinos. Y los policías que me conocían, porque los hijos de Cristina, los hijos del comisario iban a la escuela Parque del Plata, donde Cristina era maestra. Y si vos qué tenés que ver, y bueno, ya habíamos arreglado con Leonel que yo dijera que él me había obligado y los milicos en ese momento creyeron eso y se llevaron a Leonel y se fueron. Después mienten, hay 2 informes de las fuerzas conjuntas que mienten porque dicen que a Leonel lo mataron en un tiroteo, lo cual no es cierto, y que yo me fugué. Y después en otro informe policial dicen que lo mataron en el tiroteo de la casa en la mañana cuando se había salido, lo cual tampoco es cierto, que estaba dentro de la casa, que lo encontraron muerto adentro de la casa, lo cual tampoco es cierto. Eso es parte de las cosas que también pasaban en esas épocas. Por eso yo creo que es fundamental en este proceso tratar de entender las circunstancias en las cuales pasaban estas cosas. Porque si tratamos de verlas con lo que pasa hoy, seguramente mucha gente no nos va a entender o no va a entender. Y creo que esto hay que entenderlo en las circunstancias que sucedieron. Después en la tarde a mí me fueron a buscar a la escuela, fue a buscar a Cristina a casa. Y bueno, ella estuvo 4 años en Cana, nuestro hijo nació en Cana y estuvo 1 año y medio, y yo estuve 5. Y ahí también creo que el ejemplo de Leonel, de esa solidaridad extrema, de salir a dar la vida para tratar de ayudar a los demás, fue lo que también nos hizo a nosotros, y por suerte pudimos hacerlo, por la solidaridad en primer lugar de nuestra familia, de mi vieja, mi viejo, de la gente de acá de Salinas, de Netunia, de Pinamar, de Marindia, del Fortín,
que ayudó a mis viejos, que ayudó a atender a mi hijo, a nuestro hijo. Y eso yo creo que todavía nos falta un monumento a esa gente, a mi vieja y a toda esa gente que no estuvo en cana, no tuvo que exiliarse, pero que en la calle, en el barrio, entre los vecinos, era capaz de hacer esas cosas. Guardamos con Cristina una preciosa foto del primer día que Daimán, con unos meses, lo dejaban salir y vino a la casa de mis viejos, acá al boliche, en el kilómetro 39, y estaban los vecinos arriesgándose a recibir a nuestro hijo y ayudar a mis viejos a seguir criando a nuestro hijo, porque nosotros dos estábamos presos. El lunes, por ejemplo, hablé con algunos alumnos de la escuela de la cual era maestro. Alumnos que, sin entender, escribían cartas que a veces me llegaban y a veces no. Después de los pocos meses que había estado ahí como maestro, pero que esos gurises empezaron allí a ver, y el lunes hablé con ellos. Con Francisca, por ejemplo, que se venían sus padres en carro de la floresta a traerle leche y verduras a mi viejo. O del Naranjo, otro alumno que venía a visitar a mis viejos mientras estábamos en cana. Y de toda la gente que nos ayudó. Y por eso en la cana hicimos un proceso y dijimos, bueno, si podemos, nos vamos a quedar cuando salgamos. Si podemos, vamos a tratar de ayudar a volver a fortalecer el Frente Amplio. Si podemos, vamos a ayudar a fortalecer los sindicatos. Y ahí yo trabajé 15 años en una fábrica en Samil, Río de la Plata, y ahí me hicieron dirigente sindical. Y ahí Cristina trabajó 23 años en la Mutualista Israelita, y Cristina se hizo dirigente sindical y terminó siendo una de las 3 coordinadoras del PIT-CNT luego de que el Pepe de Lía dejara la presidencia. Y después ya la otra parte de la historia es más conocida. Pero si en esta historia no estuvieran ustedes, no estuviera la gente que estuvo en aquel momento, no estuvieran esos ejemplos de solidaridad, dando la vida como lo hizo Leonel, seguramente hoy no estábamos acá. 50 años después, para mí es una enorme satisfacción, un enorme agradecimiento, y además de poder hacerlo con mi compañera, con el Panta y con Efraín. Muchas gracias.